Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. En este tiempo de verano, aun a pesar del coronavirus, ha habido muchos que han hecho el Camino de Santiago. Hay otros que incluso lo están haciendo y están escuchando nuestro programa de La Espadaña. Y hay otros que están por realizarlo o quisieran realizarlo. Para todos ellos, este programa cobra un especial interés porque tenemos con nosotros un especial invitado, que es don Antonio María Cardenal Rouco Varela, que es uno de los grandes protagonistas y artífices de este repunte del Camino de Santiago en las últimas décadas. Con él vamos a conversar y nos va a llevar bien de la mano por esos senderos que conducen hasta el abrazo del apóstol. Ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña en este Camino de Santiago desde Radio María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Como decíamos al inicio de nuestro programa, tenemos con nosotros a don Antonio María Cardenal Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días. Tenemos un gusto de tenerle una vez más por aquí por el Monasterio de la Encarnación. Yo he hecho recientemente el Camino de Santiago, se lo he comunicado a algunos de los oyentes, y de las muchas cosas que podíamos hablar con usted, en muchos ámbitos. Yo creo que uno, y puede ser muy atractivo por gente que está haciendo el camino, o está por hacer el camino, o quisiera hacer el Camino de Santiago, es que aprovechemos esta día aquí en el Monasterio de la Encarnación para hablar del Camino de Santiago, ¿le parece? Muy bien. Pues el Camino de Santiago es un camino de peregrinación cristiana, eso es lo que le caracteriza. Eso es lo primero. Su historia, primero en su origen, luego a lo largo de su historia, hasta nuestros días. Ha tenido sus altos y bajos desde el punto de vista de del conocimiento del pueblo cristiano, sobre todo el de la península ibérica, el de España más concretamente, y muy especialmente también de los países de Europa. Ese camino y su dispersión, diríamos entre comillas, pues alcanza todo el mapa de o que hoy es Comunidad Europea, incluso llega hasta los Urales, ¿no? Porque como origen, ¿cuál sería el origen más antiguo que tenemos así de certeza del peregrino a Camino de Santiago? La invención de la sepulcro del apóstol se coloca y se sitúa a comienzos del siglo IX. Y los primeros testigos, incluso escritos, de peregrinos a Santiago. Ahora, hay mucha gente, don Antonio, que no sabe esta historia reciente. Y es que el camino en el tiempo se perdió, de alguna forma, al menos en su itinerario. Vamos a ver. Y hay un repunte que es de 1989. El camino no se perdió nunca. Otra cosa fue la peregrinación, la intensidad de la peregrinación. La intensidad de la peregrinación pues sufrió, pues por ejemplo, un golpe fuerte cuando la Reforma Protestante, sobre todo para el peregrino europeo, cuando Europa estaba envuelta en la gran confusión nacida de la ruptura del Martín Lutero con la Iglesia, y de otros reformadores, llamados reformadores. Luego otro gran golpe al camino es lo que viene y tiene que ver con la Ilustración, con ese siglo racionalista del XVIII. Luego tiene que ver también el XIX con una España muy batida por guerras internas, las famosas guerras carlistas, también por la aparición del laicismo militante y radical, También porque se había perdido el lugar exacto donde estaban las reliquias. Se habían perdido las reliquias del apóstol. Uh-huh. Las reliquias del apóstol se encuentran a finales del siglo XIX, bajo el pontificado de un gran arzobispo de Santiago, el cardenal Payá,
¿Y dónde se encuentran? Y se encuentran en la catedral. Habían sido escondidas en el siglo XVI ante la amenaza de una posible invasión de los piratas ingleses, anglicanos y protestantes, que habían atacado al puerto de La Coruña y que sabían bien, ellos sí sabían bien de la tradición de Santiago. Y para el protestantismo, lo que tenía que ver con procesiones, con cultos de los santos, etcétera, y peregrinaciones, pues no era precisamente muy estimado, ¿no? Y tenía miedo que pudieran pues llegar hasta Santiago y llevarse las reliquias del apóstol. Entonces el cabildo y el arzobispo los enterraron en un determinado lugar de la catedral que con el paso del tiempo se había perdido, no se sabía dónde estaba. Y cuando a finales del XIX se empieza una fase de excavaciones en la Catedral de Santiago, como otros lugares del mundo. La arqueología había una ciencia que había surgido con fuerza en esos años, pues se inicia también una excavación en la Catedral de Santiago para ver si se encontraban las reliquias del apóstol. Y la orientación para comenzar la excavación y para encontrar las reliquias, pues fue al final una costumbre del Cabildo de Santiago, que cuando hacía la procesión de laudes por los claustros de la catedral, al llegar al altar mayor, en la girola, había un lugar donde se paraba la procesión. Se cantaba el Benedictus. Y a alguien se le ocurrió, pues, ¿por qué se para aquí? Pues, probablemente porque aquí se escondieron las reliquias del apóstol. Y se hizo la excavación y ahí estaban, efectivamente. Porque la tradición. Reliquias del apóstol y de sus dos discípulos. Se hizo una prueba de carbono 2 y eran huesos del siglo I. Entonces el Papa León XIII, con una famosa bula apostólica, pues declaró auténticas esas reliquias después del proceso de estudio arqueológico y de estudio también de las fuentes literarias. Y a partir de ahí comienza, le diríamos lo que podríamos llamar la historia contemporánea del Camino de Santiago y de la peregrinación a Santiago. Sí, bueno, estos datos ahora, que doy una yo historia que a usted ya le compete y que es de su tiempo. Bueno, pues hay con motivo del Vaticano II... de Santiago, claro, pero hay que entenderlo. El Vaticano II... Y después del Vaticano II hay corrientes teológicas que pues quieren también reducir y la importancia y la significación de estas grandes tradiciones, y también se le afectó a Santiago. De manera que el Año Santo, por ejemplo, de 1971, pues fue un año santo de no mucha gente, ¿no? De no mucha peregrinación. Bueno, las peregrinaciones del día a día eran escasas, en grupos muy pequeños, ¿no? Y cuando el arzobispo de Santiago de Compostela, nombrado en el año 73, don Ángel Suquía, se hace cargo de la diócesis, pues se encuentra con que a los 3 años había Año Santo, el 76. En ese Año Santo, el 31 de octubre, me consagran a un servidor, por una gran gracia de Dios y por mucha misericordia suya, obispo auxiliar de Santiago. Aquí después me nombran deán de la catedral, señor arzobispo, a propuesta, por cierto, del rey don Juan Carlos I. Todavía funcionaba, estaba vigente el concordato, las normas concordatarias anteriores. Entonces, cuando se quiere hacer una especie de renovación de la peregrinación a Santiago, a la luz de la gran experiencia y de los frutos del concilio, concretamente de la constitución de la Sagrada Liturgia, y se introduce la costumbre de la misa del peregrino. Hasta entonces no había misas del peregrino. Se llegaba a la catedral, se hacía una ofrenda al apóstol, se contestaba un canónigo, en las grandes ocasiones el señor cardenal, Quiroga, el señor obispo, el arzobispo, y luego se funcionaba el botafomero y se iban a su casa. Podían entrar varias peregrinaciones. En la diócesis se cultivaba la peregrinación en los años santos. Los arciprestazgos se reunían en la Alameda, en la Alameda de Santiago, con cruz alzada. Todas las parroquias entraban en la catedral. Eso era la tradición que fue muy fuerte en la primera mitad del siglo XX, con la interrupción, pero limitada, de los 3 años de la Guerra Civil. Como Galicia fue zona nacional desde el principio, sí, no hubo el Año Santo del 38, no pudo celebrarse, pero, en fin, las peregrinaciones internas de la zona nacional sí continuaban vivas.
Pero este gran y nuevo capítulo del Camino de Santiago es un capítulo del Concilio Vaticano II y muy especialmente del ambiente que se crea en la Iglesia con Juan Pablo II y muy singularmente con su gran visión de lo que era la pastoral juvenil, de lo que tenía que ser la pastoral juvenil. Y así, en este contexto, es cuando nos dicen en Santiago, yo no sé exactamente si fue propuesta nuestra del arzobispo de Santiago de entonces, el que les habla ahora, y sus colaboradores más próximos, que era un grupo muy joven de sacerdotes y algún seglar, y bueno, de algunos movimientos de nuevos de la Iglesia, o fue de la Santa Sede, o una combinación de ambos factores. Él presidía el Consejo Pontificio para los Seglares, el cardenal Pironio, que tenía de secretario pues un sacerdote que decía que tenía que ver con Galicia, que de la Legión, de los Generos de Cristo, Fernando Verges. En fin, y se decide que la segunda encuentro internacional, segunda jornada mundial de los jóvenes fuera de Roma, había sido la primera en Buenos Aires, el 87, muy escasa de tiempo, de preparación, que fuese en Santiago, y la preparamos a fondo. El año 82 había sido Año Santo. Y el Papa hizo en ese año, en el mes desde el 31 de octubre al 9 de noviembre, su gran peregrinación por toda España. No fue una gran peregrinación. Un testigo de la esperanza, así le vivimos, y le llamamos y le vivimos en aquellos años de aquellos días de su visita a España. Que termina en Santiago el 9 de noviembre, por cierto, de una forma muy significativa, porque 7 años más tarde, un 9 de noviembre, se caería el muro de Berlín. 7 años más tarde, el año de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago. Y el famoso discurso que pronunció en el aeropuerto de Santiago de Compostela. ¿Sí? No, en la catedral del Alto de Europa, al final de su día, fue el último acto de su peregrinación a España y del día de actos y de celebraciones. Europa, encuéntrate a ti misma. Busca tus raíces, sé tú misma, pues, etcétera, ¿no? Un famosísimo discurso cuya actualidad sigue vivísima. Vigente, sí. Bueno, pues a partir de ese año todavía, es un dato muy interesante, solo había habido 2 peregrinaciones juveniles en el año 82. Una de grupos de Madrid que eran de Nueva Tierra y de Comunión de Liberación, que yo les dije, los alojamos en el seminario donde yo vivía, les dije, dad muchas vueltas por las calles de Santiago para que la gente vea que vienen jóvenes también a Santiago a peregrinar. Y luego la segunda de la OGE, que era una organización juvenil del Estado. Y nada más, en todo el año. Ese año no llegaron a 700 las compostelas que se entregaron a peregrinos que venían a Santiago. Celebramos la JMJ, viene Juan Pablo II con un peregrino, le pusimos al llegar a la puerta cerquita de la... Muchos recordarán esa imagen, sí. Claro, sí, con su el pelliz, no sé cómo lo llamaré, la vieira, el bastón de peregrino, la capellita de peregrino, tiene un nombre ahora que no recuerdo, luego el bastón de peregrino y la capa con la concha, y peregrinamos desde los franciscanos hasta la plaza del Obradoiro, que es, bueno, la plétora juvenil que rodeó al Papa desde que salió del aeropuerto de la Bacolla hasta que llegó a la plaza del Obradoiro era inmensa. Subió por las escaleras del Obradoiro, tuvo un saludo, bueno, yo le saludé en nombre de la diócesis y pues, de la iglesia, me figuro que de Santiago, habría alguna alusión a la iglesia en España. Y entró en la catedral, la segunda vez que entraba, hizo una oración bellísima, decía que yo vengo aquí a la cabeza de una riada inmensa de jóvenes nacidos en todas las fuentes de la tierra, y te la pongo a tus pies, que es ponerlo a los pies de Cristo, del Señor, porque la catedral de Santiago, al fin, la peregrinación a la catedral y al sepulcro del apóstol es al final una peregrinación para el encuentro con el Señor, ¿no? A través de el recuerdo y la memoria de un testigo suyo, de los primeros, el primero que dio la sangre por él, y que había llegado hasta el fin de la tierra anunciando el Evangelio. Porque Finisterre, escasamente 100 kilómetros desde Santiago hasta la costa llamada ahora de la Muerte, es una designación no muy buena, porque es muy hermoso todo aquello, el paisaje y todo, ¿no? Ha habido muchos naufragios, ciertamente, en el Finisterre, el Cabo Finisterre.
era el fin de la tierra conocida, es el finis terre, por eso se llama Finisterra, ahora le llaman Fisterra, en la forma gallega de utilizar el toponimio. Y bueno, y a partir de ahí es cuando comienza, a partir de esa fecha, claro, llegaron 500.000 de jóvenes de todo el mundo. Yo nunca había visto jóvenes poquísimos. En todos los años 80, pues era la peregrinación, era muy modesta, y la preocupación nuestra de los responsables de Santiago y también ya de Diócesis del Camino, pues fue primero tratar de reavivar y reactivar las grandes estaciones del Camino francés y un poco del norte. Tuvimos unas reuniones convocadas por el arzobispo de Santiago de obispos del Camino, se nombraron delegados del Camino y de las peregrinaciones, y cuando llega la hora de la JMJ publicamos una pastoral que yo creo que todavía sigue siendo muy actual, que se titula La peregrinación a Santiago, camino de peregrinación cristiana. Pues ya entonces los ecos de ese intento de desvirtuarla como una fórmula pues deportiva, cultural. No, entonces al principio era una fórmula como mitificadora, mitológica, ¿no? Esto, en fin, que está aquí Santiago, pues quién lo sabe, ¿no? Y, en fin, buscando antecedentes de las religiones paganas antes del cristianismo. Y naturalmente, lógicamente, todavía no se podía hablar de un peligro de que esa cultura del deporte y tal, muy secularizada de nuestro tiempo, pudiera hacerse ocupar el Camino de Santiago. Todavía ese peligro era lejano. Bueno, pues llega la hora de la JMJ y entonces, claro, viene 500.000 de jóvenes del mundo, sobre todo de Europa. Jóvenes franceses, 40 o 50.000, jóvenes italianos, 170.000, alemanes, austríacos, pocos de los países del este, todavía estaba levantado el telón de acero, pero sí jóvenes polacos, jóvenes de la Alemania Oriental. Yo me acuerdo muy bien del grupo de jóvenes que vino con una religiosa, con los que hablé yo un largo rato con ellos, y les pregunté si volvían, porque si volvían a su tierra. Era un verano tenso donde empezaban a escapar de la República Federal, de la llamada República Popular Alemana a países sobre todo a Austria. Y luego jóvenes también de otros continentes, norteamericanos, vino algún cardenal norteamericano, por supuesto también de América del Sur. Y claro, encontraron a Santiago, ¿no? No solo a Compostela, como quería principalmente a Santiago. El obispo, el alcalde de entonces, buena persona, un alcalde culto, y decía, bueno, hay que venir a Santiago para encontrar Compostela. Una frase muy ambigua, que la puso en marcha para el año santo del 93. Sí. Esa coyuntura histórica se da en un periodo largo sin años santos. El 82 fue año santo y el próximo año santo era el 93. Entre tanto, el 89 celebramos la JMJ. A partir de ahí sí que explota la peregrinación. Ya el 93, si el año 82 habíamos distribuido o expedido escasamente 700 compostelas, el año 93 fueron casi 170.000. Qué bárbaro, qué impresionante. Qué impresionante, sí. Y es cuando empieza a animarse el camino de nuevo, ¿no? Muy interesante lo que está contando en esta raíz, en este repunte, para que el peregrino valore. Claro, pero para que ese espíritu siga hay que recordar de nuevo a Juan Pablo II. Sí. Y a sus intervenciones en Santiago. Es un magisterio el de los obispos. Bueno, yo creo que no está mal tampoco esa carta pastoral de los obispos del Camino del año 86, 88 por ahí, 87, pero todo su magisterio de la JMJ es, vamos, de una luminosidad increíble. Vale sobre todo para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes, para cualquier peregrino de Santiago, ¿no?
ese espíritu hay que mantenerlo vivo, hay que mantenerlo vivo. En ese espíritu yo le quería preguntar, don Antonio, y más usted como arzobispo de Santiago que ha sido y impulsor de este camino que ha tomado todo este aire, ¿cuál ha sido la dedicación y la preocupación en la atención pastoral de todos los peregrinos que transitan los caminos? Fue una de las grandes preocupaciones nuestras. Bueno, primero al llegar a Santiago, ¿no? Que tuviesen lugares donde pudieran alojarse, que en la catedral encontrasen confesores y dirección espiritual, que eso fuese ofrecido abundantemente, que las celebraciones de la catedral, la misa del peregrino, fuese una gran celebración piadosa, litúrgicamente bien hecha, desde el punto de vista del canto, fuera solemne, viva, atractiva, diríamos, en el sentido espiritual de la expresión, que lo tiene también. Y luego facilitar pues información sobre el camino y sobre su historia, de cara siempre con una especie de objetivo, que España, pero Europa, recobrase sus raíces cristianas, porque el 80-90% de los peregrinos hasta entonces procedían de Europa, solo escasamente de América o de otras partes del mundo, ¿no? Y para el camino también teníamos reuniones de párrocos del camino, de delegados diocesanos del camino, que eran del camino francés, que es donde la densidad de los puestos o de los lugares donde el recuerdo de las grandes riadas de peregrinos estaba más vivo, donde había una tradición de atención a los peregrinos, en otros lugares no, ni siquiera en el del norte, escasamente, ¿no? Y que el acompañamiento de los peregrinos se hiciese bajo la categoría de que es un camino de peregrinación cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Un camino de búsqueda de Cristo y de encuentro con el Señor, a través de un proceso de conversión, que en muchos casos, como había sido en el medievo y en otros tiempos pasados de la historia, de conversión radical, de una vida de pecado a una vida de gracia, de una vida en la que la vocación para la vida cristiana estaba confusa o no la había para que se aclarase. Bueno, pues para ayudar en ese proceso de camino interior. El camino de Santiago no es solo un camino paisajístico, físico, cultural o cultural artístico. Es una invitación a vivirlo como un camino interior, que lleva al Señor, que lleva al encuentro con Santa Teresa sabe mucho de eso, justamente. Don Antonio, el tiempo se nos va. Podríamos estar hablando aquí la mañana y la tarde sobre el Camino de Santiago, y yo creo que muchos de nuestros oyentes están pegados a la audición por lo que supone lo que está contando, y esta pregunta va muy dirigida hacia ellos. ¿Cuáles serían los consejos que usted daría de disposición de aquel que está preparando un camino de Santiago, aquel que desearía ir al Camino de Santiago? ¿Qué le diría a usted que meta en la mochila del alma? Pues una voluntad de conversión. Uh-huh. Porque la conversión siempre es fórmula para ser más fieles con el Señor. Puede partir de una vida, diríamos en términos clásicos, enfangada en el pecado mortal. Puede ser en muchos casos, Dios quiera que sean los más frecuentes, donde, en fin, la entrega condicional a Él y por lo tanto al amor también a los demás, al amor al prójimo. No se pueden separar esos dos amores. Hay uno frontal, que es a Él, y luego uno derivado, que es al prójimo, ¿no? Y por lo tanto, camino de perfección cristiana, camino de santidad. Siempre hay, en ese camino interior, siempre hay posibilidad de conversión. Y en el silencio del caminar a través de una naturaleza, pues, en general bella y hermosa, ¿no? Y también sobre todo de los caminos más clásicos, de los grandes lugares donde el caminante se encontraba con una comunidad de vida contemplativa, masculina, femenina, donde se encontraba con servicios de caridad al prójimo, pues muy cristianamente vividos, con el recuerdo de los grandes santos, pues desde de los patronos de santos del camino. Por ejemplo, el famoso, ¿cómo se llama esta ciudad de La Rioja?
de San Millán de la Cogolla. Bueno, antes San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de la Calzada, San Millán de la Cogolla, etcétera, hasta San Pedro de Ortega, o San José Pedro Ortega, San José de Ortega, hasta Santiago, pues todo un camino de santidad que cuajó y que maduró en torno a la atención espiritual y material a los peregrinos. Bueno, pues decir, bueno, yo voy a hacer el camino, físicamente seguro que me irá bien con el camino, la amistad que podemos compartir los que caminamos también, pero vamos a ver si lo calentamos espiritualmente y nos animamos todos a través de una oración bien regulada, no dejada al albur, sobre todo si... En ningún caso, tampoco en el caso personal tampoco. Es verdad que ahora, por ejemplo, encontrarse con posibilidades de confesores durante el camino no es tan fácil como hace 50 años o 40, o no digamos en el siglo XIII, ¿no? Pero los hay, y si no los hay, bueno, pues se hacen actos de penitencia para encontrarse de arrepentimiento. Por ejemplo, el Vía Crucis es una fórmula muy hermosa de el rosario, el rezo del rosario, en fin. Es una combinación, por lo tanto, de elementos que te pueden ayudar a que tu conversión, tu encuentro con el Señor cuaje para bien tuyo, de los que tienes más cerca y de tus responsabilidades, si las tienes, que en muchos casos las tienes pastoralmente y apostólicamente en la Iglesia y en el mundo. Dejamos esta invitación a nuestros oyentes y a nuestros peregrinos de que coloquen este espíritu de conversión a la hora de hacer el Camino de Santiago. Le están esperando aquí a don Antonio varias personas, así que agradecemos el tiempo que nos ha concedido aquí en este espacio de La Espadaña en Radio María, y queda invitado para otra ocasión que pase por aquí y podamos hablar de los muchos temas que usted realmente tanto nos puede ilustrar. Así que, don Antonio, pues muchas gracias por todo y como dicen por allá, buen camino. Buen camino. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy, en la gracia de haber tenido con nosotros a don Antonio María Cardenal Rouco Valera, con el cual hemos podido hablar y disfrutar del Camino de Santiago. Nos despedimos con esta música de gaita, que no podía ser otro, del gaitero que está a la puerta de la catedral ahí de Santiago de Compostela. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, y buen camino para todos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.